a mí me gustaría empezar con una breve ronda. O sea, teníamos muchas preguntas en realidad cuando empezamos a preparar esta sesión, pero las voy a articular en dos bloques, ¿vale? En un primer bloque me gustaría hablar del pasado, un poco de las experiencias que habéis, bueno, lleváis muchos años trabajando en vuestras respectivas instituciones, habéis hecho programas de vigilancia, habéis realizado estudios de control de calidad, habéis visto igual contaminantes emergentes que parecían que iban a ser súper importantes y luego no lo han sido tanto, os habéis adelantado a las directivas o no. Y me gustaría saber un poco, porque esto creo que es muy útil para nosotros, para prevenir, para adelantarnos a lo que viene, ¿no? No solo a lo que ya está regulado, que es lo que estábamos hablando en la sesión anterior de los contaminantes, por ejemplo, que se hablaba, ¿no?, de la directiva del agua residual. Entonces, me gustaría que nos contaseis un poco en vuestra experiencia de estos años, del pasado, qué contaminantes son los que habéis escogido, contaminantes que pueden ser, o indicadores, mejor dicho, que pueden ser tanto contaminantes químicos como pueden ser indicadores de toxicidad, parámetros ecológicos, biológicos, etcétera, que habéis ido aplicando en campañas de muestreo o de vigilancia, mejor dicho, y que cuáles son los criterios que habéis tomado para elegir esos parámetros, por ejemplo, y cómo de exitoso han sido esas decisiones que habéis hecho para vigilar más allá de lo que está regulado, más allá de lo que está por ley, ¿no? Y todos esos informes o ese trabajo que habéis hecho, cómo ha revertido a lo largo del tiempo en el presente futuro de las acciones que se tienen que realizar. No sé si me he explicado bien. Y entonces me gustaría empezar por esa ronda de preguntas para que nos contéis un poco vuestra experiencia y luego pues ya pasaremos a los retos que ya se han hablado un poco en la sesión anterior del futuro, ¿no? Entonces, si quieres, Fernando, Sí. empiezo contigo. Bueno, Vale. gracias por organizar estas jornadas. Yo creo, además, quería comentar que para mí la conclusión de la primera mesa es que el ICRA tiene que bajar los precios de los análisis, ¿no? Porque entonces tendremos, ¿no? Yo creo que en ese conseguiremos tener mucha más información y eliminar algunos problemas que han salido, ¿no? Bien, nosotros nos hemos movido siempre en el campo de las aguas potables, entonces estamos siempre intentando pues, hacer analíticas relacionadas con el tema sanitario, con el tema de la legislación sanitaria. Pero es verdad, y es una de las cosas, aunque sea también un coste añadido, creo que las directivas y la legislación que nos aplica es demasiado laxa en algunos casos y que nos hacen hacer una serie de análisis de acuerdo con las frecuencias, unas frecuencias determinadas en función de los habitantes a los que le estamos dando agua. Entonces nosotros nos encontramos, por ejemplo, estamos dando agua de consumo a más de 5,5 millones de habitantes y hay plantas de tratamiento enormes que tenemos que hacer a lo mejor 6 o 7 análisis de contaminantes tipo los clásicos, por ejemplo, pesticidas, al año. Eso obviamente nos da muy poca información sobre realmente cuál es el problema que hay, porque hay unas variaciones estacionales, hay unos comportamientos asimétricos en el medio, e incluso en el tratamiento también. Entonces necesitamos hacer más análisis de los que estamos obligados. Eso lleva un coste que asumimos, obviamente, pero es importante también decir que no solamente los grandes gestores estamos haciendo lo que nos pide la legislación, sino muchas más cosas. Y entre ellas, lo que hemos seleccionado en los últimos años también es utilizar métodos multiparamétricos que no solamente nos dan información sobre los compuestos legislados específicamente, que pueden ser modelos para otros, sino más información de, pues por ejemplo, estamos hablando de tecnologías multiparamétricas, como técnicas de cromatografía, de plasma masas, nos dan mucha más información y con eso podemos establecer nuestros planes de riego también en el tratamiento y sobre todo ver si el diseño de las plantas de tratamiento es el adecuado, por lo menos para lo que tenemos, y si se van incorporando nuevos compuestos a nivel normativo o, como decía Tony, los non-target, ¿no? los que no están todavía legislados, pero que están en watchlist, lista de observación, o que se habla de ellos, también podemos ver si el tratamiento funciona
porque no siempre un tratamiento bien diseñado, estábamos hablando, antes Belén estaba hablando de ozono, carbón, técnicas avanzadas de tratamiento, tampoco funcionan de la misma manera en continuo. Es comportamiento asimétrico para algunos tipos de compuestos o a lo largo del tiempo. Todo eso necesitamos información, ¿no? Por eso pedía análisis más baratos, porque lo que necesitamos al final es mucha información para ser capaces de ver si todo está funcionando, ¿no? Podríamos hablar de modelos, como decía Sandra, podríamos hablar de resultados reales en cada una de las plantas y, bueno, luego lo metemos todo dentro del ciclo del agua, supongo que iremos hablando del tema ¿no? Pero un poco esa sería mi visión. Vale, gracias. Hola, buenos días. Gracias a LICRA por la invitación para formar parte del Consejo. Represento a un organismo de Cuenca, entonces, en principio, pues nosotros, como imagináis, lo que medimos son las sustancias que están reguladas, los indicadores biológicos que marca la Directiva Marco del Agua, pero sí que adicionalmente pues también medimos, en el caso de industrias especialmente contaminantes que viertan parámetros especiales, pues esos también los incluimos en nuestras analíticas y a la hora, en su momento cuando se diseñó la red de control de plaguicidas, pues también tuvimos en cuenta los plaguicidas que se utilizaban con mayor asiduidad en la cuenca. En relación con lo que se ha empezado a hablar hoy por la mañana, relacionado con las nuevas directivas y con los contaminantes emergentes, y volviendo a esto de los plaguicidas, a nosotros nos preocupa mucho que se está poniendo el foco y desde luego es importante toda la parte que suponen las edades urbanas, pero vemos que la parte de contaminación difusa desde luego es la gran asignatura pendiente y toda la parte de plaguicidas pues seguimos casi como hace 20 años. A lo mejor añadimos alguno, quitamos alguno, pero nosotros intentamos concienciar a los agricultores y hacer labores, pues eso. También otra cosa que ha salido antes, ¿no? La importancia de la educación de la sociedad y de saber comunicar y transmitir y que entiendan. Pero si ya es difícil con los temas de contaminación puntual, vemos también que tenemos un reto muy, muy importante en los temas de contaminación difusa. Además de las sustancias reguladas, también el propio Ministerio sacó un anexo de contaminantes considerados potencialmente peligrosos en las cuencas españolas y también estamos incluyendo sustancias de esos listados. Tenemos un laboratorio acreditado desde el año 2000 en un montón de sustancias y que bueno, pues va continuamente acreditándose en nuevos parámetros. Ahora, precisamente este mes, pues se va a acreditar en diferentes medicamentos. Y aquí volvemos a lo que también ha salido de la dificultad analítica para determinar este tipo de contaminantes en concentraciones además muy bajas y con procedimientos que en algunos casos todavía no existen. En el caso de los microplásticos estamos intentando poner a cabo el procedimiento que ahora se había establecido para aguas potables, pero bueno, también nos encontramos la dificultad de la contaminación ambiental y de cómo se necesitan unos entornos de trabajo que aseguren la no contaminación, una cosa que también es complicadísima. Y hablando de qué cosas por contestar a tu pregunta, de qué otros parámetros nos parecen interesantes, también me he acordado de que el tema de la ficocianina y el control para intentar controlar blooms algales y episodios de cianobacterias, pues también nos está sirviendo la medición de ficocianina. Y más o menos esto es lo que se me viene a la cabeza ahora. Gracias, Miriam.
Antoni. Bueno, gracias. Sí, a ver, el mundo de los microcontaminantes es apasionante y inmenso, y no lo terminaríamos nunca, pienso yo. Todos los químicos analistas cada vez salen más listas. Esto creo que, no sé si era también a Barcelona o alguien de vosotros también comentaba, que un poco cuando el puesta en marcha de la cromatografía líquida y todos estos nuevos métodos de análisis fue como el microscopio electrónico en su momento, ¿no? Hemos tenido capacidad de llegar a una serie sin fin prácticamente de nuevos compuestos que cualquier análisis te salen allí. Entonces, yo pienso que el problema no es tanto, el tema analítico es un problema, como he dicho antes, sobre todo para determinar los umbrales de detección en algunos compuestos, pero ahora el problema se nos genera en poner valores guía o valores digamos, de contraste, estándares de calidad para toda esta serie de compuestos nuevos que nos están apareciendo desde un punto de vista de salud humana, salud ambiental, etc. Tenemos el ejemplo aquí en Cataluña, vuelvo a lo mismo que comentaba antes, la sequía que sufrimos en Cataluña, la agua reutilizada del Prat indirecta. Ahí pusimos en marcha toda una serie de análisis. Hicimos un análisis previo de posibles compuestos que podríamos encontrar en la potabilizadora. Nos salieron más de 800 compuestos. Esto escrutinando todo el tema de las unidades básicas de salud, todos los fármacos que se habían prescrito en los hospitales, en las unidades básicas de salud pública en Barcelona, cogiendo todos los listados de las autorizaciones de vertidos industriales. Nos fuimos a Parques y Jardines de Barcelona a ver los compuestos químicos que utilizaban como herbicidas, los rodenticidas que utilizaban en el servicio de control de ratas en el sistema de alcantarillado. Hicimos todo un escrutinio a fondo y nos salieron más de 800 posibles compuestos que podían estar llegando al sistema, al agua que después se potabilizaba. De hecho, de estos tan solo detectamos por encima del umbral de detección unos 100 compuestos, de los 800 iniciales unos 100. Y al final, el compuesto de más preocupación que encontramos era un compuesto que no estaba regulado, el 1,4-dioxano, que no está regulado ni en la Directiva de Aguas Potables ni en la Directiva de Sustancias Prioritarias, que en cambio está muy regulado en Estados Unidos. Es uno de los compuestos indicadores que se utilizan en todas las aguas reutilizables potables directas o indirectas. Y en cambio en Europa no está regulado. Y era el compuesto que nos encontramos con una concentración más próxima a un umbral, digamos, de preocupación, ¿no? Con esto quiero decir que sí, que es verdad que estamos poniendo en marcha todo un sistema de detección de todos estos 100 y pico compuestos que detectamos por encima del umbral de detección. Tan solo 30 compuestos estaban regulados oficialmente. El resto, estamos hablando de un tercio de los compuestos que detectábamos. El resto, 2 tercios, no teníamos ninguna idea de si podían o no ser un riesgo para la salud humana o para la salud ambiental, ¿no? Entonces, esto yo creo que es un tema que tenemos que trabajar conjuntamente, los químicos analistas, con todo el tema de análisis de toxicidad, análisis de riesgo, análisis de repercusión sobre tanto la química, digamos, que afecta sobre los ecosistemas, como también sobre la salud humana, ¿no? Y esto es un reto importante. Y después hay otro tema que también, para poner encima de la mesa, que es todo el tema de precursores de los DVPs, ¿no? De las sustancias de desinfección. Y esto es otro tema que nos encontramos, porque después el agua, una vez tratada, se desinfecta con diferentes métodos. Se puede clorar, se puede ozonicidad, poner ozono, vaya, etcétera. Pero depende de qué tipo de tratamiento de desinfección puedes generar uno u otro subproducto. Uno de los, por ejemplo, que encontrábamos, el NDMA, ¿no? El NDMA es un compuesto también muy cancerígeno, que está muy poco regulado, aunque la Directiva de Aguas Potables ahora sí que lo pone por ahí, sale por ahí, pero no es uno de los principales. Y es uno de los compuestos que también nos encontrábamos, ¿no? al potabilizar, sobre todo cuando teníamos materia orgánica, etcétera, o plumes de alga. Teníamos un bloom de alga en los ríos y de esto generaba materia orgánica que después al poner el cloro nos generaba estos subproductos de cloración, ¿no? Con ello quiero decir que hay un tema que yo pienso que es un reto de no tan solo detectar compuestos químicos, sino después interpretarlos, ¿no? La interpretación de los químicos es fundamental, porque si no nos encontramos con unos listados enormes de compuestos que debemos dar respuesta a la ciudadanía, si es seguro o no es seguro,
y tenemos poco conocimiento. Y ya no me pongo con el tema de cócteles y de compuestos, porque tú puedes poner estándares de calidad independientemente a cada uno de los compuestos o fármacos por separado, y después no sabemos qué reacción puede tener los mixing de compuestos, los cócteles, que este es un tema que también... Y solo para terminar, el tema, un compuesto que tú comentabas, un compuesto que os habéis encontrado, el AMPA. El AMPA nos lo estamos encontrando en todas partes. Pero es que el AMPA, el problema de que tenemos el AMPA que hemos detectado ahora, que no es única y exclusivamente subproducto del glifosato, también se origina en actividad industrial. El ácido aminometilfosfórico se utiliza, hemos visto que se utiliza incluso para preservar membranas. Y nos podemos encontrar en el medio, en las redes de potabilización de aguas potables, pero no como degradación del glifosato. En cambio, se le atribuye un umbral de calidad, como todos los plaguicidas de 0,1, estándar de calidad 0,1, cuando tienen unos estándares de calidad, tiene, digamos, una toxicidad que es mucho más laxa. O sea, podríamos ser mucho más laxos con el tema del umbral de calidad para el AMPA, ¿no? Pero como se le atribuye que deriva del glifosato, se le atribuye esta actividad de plaguicida, se le pone este umbral, ¿no? Cuando puede ser erróneo, ¿no? Entonces aquí hay mucho por trabajar aún, porque creo que el tema de la toxicidad, el tema de seguridad ambiental y humana es importante. Pero se podría decir, por lo que estás comentando, por lo que habéis comentado, que realmente anticiparse un poco a lo que se viene, ¿no? Quiero decir, en el caso del AMPA, igual vosotros no estáis obligados a medirlo, pero sí que hacéis estos ejercicios, pues mirar de lo que hablabas de los métodos no target, ¿no? Que no hay ninguna legislación que esté obligando, pero ya os adelantáis a mirar lo que está pasando, ¿no? O sea, hablar de contaminantes emergentes es abrir la caja de Pandora, o sea, por lo que comentabas, ¿no? Hay muchísimos, pero creo que estamos todos de acuerdo que no es tanto, o sí es la presencia de estos contaminantes, pero sobre todo el impacto, ¿no? que esto puede tener en el medio ambiente y en la salud humana, que es un poco lo que liga un poco también con lo que el título de la ponencia, ¿no? El impacto precisamente es esto, ¿no? Los emergentes y su impacto en la biodiversidad o otros... o en el equilibrio ecológico, la toxicidad del medio ambiente, en los riesgos que pueden entrañar para el medio ambiente, pero también para la salud humana, ¿no? Entonces, y luego por alusiones de los precios, creo que has comentado tú, ¿no? Del ICRA. Yo creo que no van a bajar porque el coste de la vida es como es y va para lo que, siendo optimista, que vamos a ser optimistas también, creo que también diseñando bien los muestreos, ¿no? No sé qué ponente comentabais de que teníais que coger agua cada 5 minutos o cada, no sé, sí, ¿verdad? Quizás para emergentes no hace falta coger cada 5 minutos, ¿no? Hay muchos diseños de muestreo para coger menos muestras y sacar el máximo de información posible de menos muestras, quizás. Y también de elegir bien los contaminantes que se quieren elegir y para qué, ¿no? Pero bueno, esto mañana también tenemos otra sesión y ya lo hablaremos. Pero bueno, era porque me pertocaba un poco. Bueno, ya lo hablamos. Entonces, en esta segunda ronda, viendo un poco vuestras experiencias que habéis puesto en común, y ya se ha hablado, ¿no?, de muchos de los retos a los que os enfrentáis ligados a las nuevas directivas. Pero bueno, también no se ha hablado tanto, por ejemplo, se ha hablado de los microplásticos, se ha hablado de los PFAS, no se ha hablado tanto de bioindicadores biológicos, se sabe la importancia que tienen medir el impacto en el medio ambiente, pero no hemos mencionado, ¿no? Microplásticos, las resistencias, las hemos mencionado muy de pasada y me gustaría saber, bueno, podéis contestar un poco a lo que más os interpele. Un poco hablando de los retos futuros, ¿no? Estoy mencionando algunos contaminantes emergentes, pero bueno, básicamente la pregunta es ¿qué retos nos enfrentamos, ¿no? Ahora? ¿Qué es lo que estáis mirando al día de hoy? Y aparte de la directiva y de la regulación de la directiva de aguas residuales, por ejemplo, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué contaminantes
creéis que son interesantes para que pueden impactar en el medio ambiente y en la salud humana. La reutilización del agua para irrigar, por ejemplo, ¿no? La directiva de la reutilización de agua, son temas que yo creo que nos que interpelan también o conectan con el tema de los emergentes, ¿vale? Contestáis un poco a lo que más creáis que podéis aportar, pero... Bueno, yo creo que estamos centrando el enfoque desde el punto de vista analítico, incluso desde el punto de vista sanitario, en el punto del tema del impacto que tienen los emergentes a la salud, de los valores paramétricos y si somos capaces o no de detectarlos con diferentes tipos de tecnologías, pero al final, hablemos del parámetro que sea, del contaminante que sea, el problema está en el origen, ¿no? O sea, lo que no somos es capaces de reducir el impacto en el medio de estos contaminantes que se nos están generando por un montón de situaciones, porque la sociedad evoluciona de una manera en la que cada vez vamos a tener más problemas de este tipo y con el tratamiento no siempre podemos eliminar estos problemas, porque, por ejemplo, una de las cosas que se habla mucho del tema de los PFAS los podemos eliminar mediante tecnologías de membrana, por ejemplo, pero no los eliminamos del mundo, los concentramos y los enviamos a otro sitio, ¿no? Entonces aquí tenemos una contaminación de origen holístico de todo tipo, en el que como sociedad nos encontramos cómodos porque seguimos comprando microplásticos, o sea, estamos contentos de que nos den muestras de suavizante de 5.000 litros en un sobrecito de plástico, nos dan bandejas de por spam absolutamente para todo. Estamos en una sociedad en la que cada vez, yo creo que los límites de detección a nivel analítico tendrán menos problemas porque cada vez vamos a tener más, con lo cual tendremos menos problemas analíticos, ¿no? Seremos capaces de verlo, a veces lo veremos directamente sin cromatógrafo ya directamente, ¿no? Entonces, en todo eso nos estamos teniendo muchos más problemas de los que podéis ver a lo mejor desde vuestro punto de vista de una entidad que trabaja mucho en análisis, ¿no? Por ejemplo, en el punto de vista de tratamiento, a nosotros nos están vendiendo para eliminar el carbón activo. Hemos hablado antes, Belén estaba hablando del carbón activo como una herramienta que es muy útil porque es bastante generalista para los contaminantes orgánicos, y el carbón activo en polvo, que es una variante muy utilizada también para problemas puntuales. A nosotros nos han vendido carbón activo en polvo proveniente de carbón activo en grano usado y reactivado, y nos lo han vuelto a vender como carbón nuevo. Esas cosas también pasan y eso puede generar una serie de problemas en el tratamiento que lo tenemos denunciado, pero no nos han hecho caso, ¿eh? Puede generar una serie de problemas en el tratamiento que no esperabas y que puedes encontrarte con determinados compuestos que no estaban a lo mejor en tu zona y que te vienen de otro sitio, porque ese carbón ha sido regenerado fuera de España. En España no hay horno de tratamiento, lo compras fuera, te puede venir, ahora es todo de origen chino, con una trazabilidad muy complicada, y te pueden salir contaminantes que no esperabas y que los tienes ahí también, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de tratamiento hacemos? ¿Qué tipo de controles hacemos? Sobre todo los non-target, ¿no? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué pasa cuando nos aparecen? Históricamente, Tony, a lo mejor se acuerda, es anecdotario, pero hace muchos años en el embalse de São nos llegaron, se descubrió una serie de pesticidas que no eran de la zona, no sabíamos qué eran, y entonces había unas fábricas que trabajaban pieles, y entonces venían pieles del este de Europa protegidas con unos pesticidas para aguantar el transporte y la conservación, luego se lavaban, iban a parar el embalse de São y las recogíamos nosotros, ¿vale? O sea, son problemas totalmente globales, holísticos. Si nosotros intentamos eliminar los PFAS aquí y en China no lo están eliminando, al final lo vamos a tener nosotros también. Entonces, ¿qué enfoque tenemos que dar? El enfoque analítico, gastar mucho dinero, hacer muchos análisis, cambiar el tratamiento, poner tratamientos más fuertes, tendremos subproductos de desinfección, tendremos subproductos de metabolitos, de los fármacos, de los compuestos. Llega un momento que no puedes mirar nada. Nosotros hablábamos antes del tema de la sequía. Esto no funciona así. El tema de la sequía, nosotros hemos enviado agua este año desde
de las plantas potabilizadoras a sitios del área metropolitana. Igual hacer... ¿Hola? Vale. A sitios del área metropolitana a los que no había llegado nunca, con unos tiempos de retención mucho más elevados de los habituales, ¿no? Eso también es una gestión mucho más complicada en la cual te pueden aparecer también subproductos o valores valores más altos de determinados subproductos descontrolados o otros. Sabéis que los subproductos es el famoso iceberg aquel, ¿no? Que solamente conocemos la puntita de arriba, todo lo demás debajo suponemos que están por ahí, ¿no? Entonces, es todo muy complicado. Las experiencias, podemos tener miles de experiencias, lo único que podemos hacer es intentar, tanto en potables como en residuales, poner los tratamientos más avanzados, más generales, para cubrir familias, indicadores y no comprometer la salud en ningún caso, ¿no? Pero estamos en una sociedad contaminadora y lo único que podemos esperar de una sociedad contaminadora es que tengamos contaminantes. ¿En qué niveles y dónde? Bueno, vamos a intentar que sean lo menos posibles, pero ahí van a estar, ¿no? Porque no somos capaces, cuando vamos a una superficie comercial, por ejemplo, nos encontramos que a veces una botella de 1 litro de un detergente o de ketchup te sale más caro que 2 botellas de medio litro, cuando debería ser mucho más barato, ¿no? Entonces, coger 2 envases, así lo multiplicamos por todo. Entonces, todo esto, estamos hablando de que cómo mirar microplásticos, el problema es cómo generar menos microplásticos, ¿no? Entonces, ¿vamos a vivir con esto? Vamos a vivir con esto, vamos a meter las mejores tecnologías posibles, pero como decíamos, el ozono, por ejemplo, decía Belén, te puede provocar también subproductos. El carbón, que decíamos que vale para todo, suponiendo que esté bien, no funciona igual el primer día que al cabo de 6 meses, comportamiento totalmente asimétrico en función de los contaminantes, y aparte de precios. Yo no estoy hablando de precios, bueno, os he hecho una petición, pero bueno, no estoy hablando de precios en general, pero ya no es cuestión tanto de precios, sino cuestión de la tecnología disponible, del riesgo que podemos asumir. Y lo más útil en los últimos años es la visión en el tema de las aguas potables de los planes sanitarios del agua, los Water Safety Plans, que teóricamente también tendrían que poner en contacto a todos los operadores de lo que llamamos zonas de abastecimiento, desde el medio hasta el grifo del consumidor, para ver entre todos cómo podemos mejorarlo, ¿no? También pasa como en las directivas, ¿no? Que no acabamos de ir todos en la misma línea, ¿no? Que no nos hablamos o no nos damos la información que nos teníamos que dar y ponerla en conjunto, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una visión bastante preventiva y una visión que nos puede ir ayudando, ¿no? Vale, muchas gracias. Bien. Sí, lo que planteabas, que tiene ya también que ver casi como con la filosofía de qué tipo de sociedad o en qué tipo de sociedad nos estamos convirtiendo. En el caso, pues, por ejemplo, del plástico, los microplásticos, o cuando pensamos en los medicamentos y si no estaremos sobremedicalizados. Pero bueno, que eso es salirnos a lo mejor un poco del debate, pero sí hacer la reflexión efectivamente de que habrá parte de sustancias, también lo apuntaba Tony antes, que habrá que plantear eliminar en origen. Son tantos los contaminantes que van apareciendo en esos screenings, ¿no? que quizás atascarnos en la parte analítica no sea suficiente y hay que trabajar mucho en la parte de ecotoxicidad y de hacer desarrollos de metodologías, porque al final también efectivamente hay sinergias, van formando cócteles y quizá nos dan mucha más información los análisis de ecotoxicología y de ir viendo pues, cómo una determinada muestra de agua afecta a la vida, ¿no? al ecosistema acuático. Y por otro lado, en cuanto a los tratamientos cuaternarios, pues yo creo que se nombra todo el rato el ozono y el carbón activo, que son 2 apuestas interesantes y quizás de las más desarrolladas, pero que queda mucha labor de investigación para encontrar pues, diferentes tratamientos que sobre todo sean pues,
muy generalistas, como se ha apuntado, robustos y claro, y que vamos a tener que tratar grandes volúmenes de agua. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay muchísima labor por hacer. Reflexionando, yo ya no sé también si en algún momento se planteará, creo que existen ya algunos tipos de edificios ecológicos donde también se plantean tratamientos, eso, en el propio edificio, tanto del agua que luego se va a consumir, y a pesar de que haya pasado por una potabilizadora para garantizar una mayor retirada de algunos contaminantes, o ya no sé si a futuro, bueno, separando, yo creo que de eso también se ha oído hablar, ¿no? De proyectos de separar las aguas grises y no sé si con las aguas negras hacer algún previo o alguna filtración previa. Bueno, lo del AMPA y el glifosato que comentaba Tony, desde luego en la cuenca del Ebro también por todas partes aparece. Y a nosotros sí que, desde luego, los contaminantes emergentes y cómo afrontarlos es algo que nos preocupa mucho, y en el próximo plan hidrológico del Ebro lo vamos a meter como un tema importante, porque creemos que tenemos que avanzar entre todos. Además, es que, como se ha puesto de manifiesto, es que tenemos que estar la administración, tenemos que estar los investigadores, las empresas y la ciudadanía. Está claro que tenemos que ir todos de la mano. Y creo que quería comentar algo más, pero ahora mismo se me ha ido. Bueno, luego si no, luego te recuperamos, retomo, sí. Gracias, Miriam. Bueno, no sé, yo creo que es para ir terminando. Yo identificaría tres retos importantes, ¿no? En este grupo de contaminantes emergentes, que lo hemos ido hablando, ¿no? Tanto Fernando como Miriam lo han comentado, pero uno sería el tema este de analítico, ¿no? O sea, tenemos ahora las metodologías non-target, que son muy útiles, pero teníamos que ser capaces de buscar químicos indicadores, ¿no? Los microbiólogos lo han hecho muy bien, porque utilizan 3 indicadores, que es la E. coli, los bacteriófagos y las Clostridium, para tener un seguimiento de todo lo que son bacterias, virus y protozoos, ¿no? En cambio, nosotros estamos analizando del orden de 300, 400 químicos, de 100 y pico. Esto es carísimo, y además no es muy time consuming, ¿no? O sea, acabas teniendo mucho tiempo ahí. Y los non-target están bien, y todo esto, hacer el screening de compuestos está muy bien, pero de vez en cuando. Pero tenemos que ser capaces de buscar indicadores, compuestos químicos, indicadores, como han hecho los microbiólogos. Y esto nos sería muy útil para ser más eficientes, porque, o sea, lo que nos viene encima es una sociedad cada vez más envejecida, porque es así, dependiendo de fármacos y muy medicalizada. Un futuro también con mucho menos agua en el medio, o sea, más concentración con el tema del cambio climático, y por tanto debemos tener un seguimiento pues muy ajustado. Y sí que podemos hacer non-targets, pero es que nos vamos a gastar todo el dinero haciendo estas analíticas, y lo mejor es buscar unos indicadores que sean factibles y que sean robustos, ¿no? Esto por una parte. Y después también el tema que he comentado antes otro tema es el tema de estándares de calidad. Creo que es muy importante interpretar el dato. Una vez lo tienes que interpretarlo. Y esto sí que aquí hay un trabajo laborioso de todo el tema de los expertos en toxicidad ambiental, toxicidad de la salud humana. Y para acabar, el tema de los tratamientos. Yo no abandonaría la idea, los NBS, ¿no? Las medidas basadas en la naturaleza, creo que pueden ser muy útiles. Hemos hablado de carbón activo, ¿no? Nosotros ahora estamos barajando opciones de tratamiento de aguas para potabilizar agua en NBS, ¿no? Incluso se está hablando de combinar ósmosis inversa con oxidación avanzada, que son tratamientos muy complejos y con una seguridad muy elevada, pero carísimos, ¿no? Pero utilizar previamente a estos tratamientos, o parcialmente, digamos, paralelamente,
todo el tema de wetlands, el tema del bank filtration, ¿no? Del agua subterránea, o sea, coger el agua del Besós, del río, o cogerla de pozos a 3, 4, 5, 10 metros del lecho, y cambia completamente su composición química, ¿no? Además, tampona las oscilaciones de otros compuestos. Estamos pensando mucho en contaminantes emergentes, pero a veces no podemos potabilizar por culpa del amonio o del manganeso o otros compuestos que nos salen, que no están en el orden del día, pero también son tanto o más importantes como que los contaminantes emergentes, ¿no? Entonces, todos estos sistemas de la naturaleza, basados en la naturaleza, yo creo que hay que explorarlos mucho más porque son mucho más baratos y además nos pueden dar muchas soluciones y no tanto en tratamientos químicos, mecánicos, tipo osmosis y tipo oxidaciones avanzadas, que a veces hay que ponerlas, pero que podemos igual ser menos exigentes si tenemos un buen bank filtration o tenemos unos wetlands que nos tamponan antes o nos ayudan, digamos, a rebajar toda esta carga de microcontaminantes y a tamponar oscilaciones que en el medio nos encontramos, ¿no? Quizás también es lo mismo, que no es lo mismo, es decir, qué tratamiento es el que funciona, pues depende, ¿no? Y que toda la casuística, ¿no? Y decidir qué tratamiento funciona para cada caso, porque habrá casos que las soluciones basadas en la naturaleza no serán suficientes, hará falta invertir dinero porque hay un compuesto o una serie de compuestos que ya conocemos algunos que habrá que eliminar, ¿no? Lo mismo también a la hora de elegir los indicadores, ¿no? Indicadores de la directiva de las aguas residuales ya dice, ¿no? Pues estos 13 compuestos son los indicadores que vais a utilizar de marco o que vamos a utilizar de marco para ver si hay una buena eliminación de... No, hay algún anticorrosivo, benzotriazol, sí, hay un par, 2, 3, que son, la mayoría son fármacos, sí, pero son indicadores de cómo funciona la eliminación. No es lo mismo si queremos medir indicadores de cómo de contaminado está un río. Igual hay que mirar otros compuestos que son más tóxicos, ¿no? Y no tanto que indican si está funcionando. Hay muchas preguntas y para cada pregunta hay diferentes respuestas, ¿no? Pero esto es pues, para más debates y para mañana también, que seguiremos hablando del tema. No sé cuánto nos queda de... Quedan unos 3 minutos más o menos, si queréis aprovechar. Vale, no sé si hay alguien que tiene alguna pregunta para no perder el hilo de lo que se ha hablado, comentar, o si no, bueno, podemos seguir comentando. Sí. Mira, espera un segundo que te pasan el micro. Gracias. Estoy completamente de acuerdo con Antoni sobre la necesidad de explorar ese tipo de soluciones basadas en la naturaleza, pero tradicionalmente esas soluciones ocupan una superficie de la que también carece esta sociedad en la que vivimos. Por eso se eliminaron ya hace muchos años los lagunajes, se eliminaron los lechos de turba, etcétera. Entonces, es que lo que hemos construido nos deja poco juego, realmente, ¿no? Nosotros, desde luego, no podríamos pensar en ese tipo de tratamientos porque tenemos la parcela más asquerosa y más alejada y más pequeña dedicada a cada una de las depuradoras. Lo demás está dedicado pues, a urbanización o a vivienda o a terciario o a lo que sea. Pero casi sufrimos por encontrar un sitio donde colocar una depuradora. Entonces, ese otro tipo de tratamientos me parece tan extensivos en superficie que lo veo complejo, ¿eh? No, en parte es así, ¿eh? Pero bueno, a veces puedes, por ejemplo, en el Besós, nosotros el tema de bank filtration, ¿no? Colocando pozos incluso en tramo urbana, por debajo está asfaltado y está urbanizado, pero por debajo existe aún el suelo, ¿no? Y el suelo tiene unas capacidades de autodepuración y de tratamiento, pues que son muy buenas, ¿no? Y hay diferentes grupos de investigación que están trabajando en ello. Hay un proyecto Above Water que lo está monitorizando y se ha detectado, pues, incluso poniendo pozos de extracción de agua para potabilizar, pero dentro de la ciudad, que tú fuerzas a recorrer el agua desde el lecho del río hasta el pozo, pues igual 300, 400, 500 metros, pues ya obtienes una autodepuración, una calidad del agua no suficiente, evidentemente, pero sí ya muy mejorada sobre la que podrías captar desde el lecho, ¿no? de superficial. Y ahora estamos, por ejemplo, en la depuradora de Rubí, también estamos barajando la opción de crear un wetland
al lado del río, en el lecho del río, que evidentemente en zonas cuando haya crecidas puede estar afectada, pero sí que en los Besós también hay algunas actuaciones del River Lab. En Besós, Consorcio Besós tiene un ejemplo muy bueno de que ahora hicieron 10 años del River Lab de tratamientos con plantas, con macrófitos de contaminantes, y en el lecho, al lado, en los márgenes del río, también hay capacidad para poder restaurar los ríos. Me refería más a esto, pero evidentemente sí que es cierto que después necesitas un espacio que no tienes. En línea con lo que ha dicho Miriam, la directiva de contaminantes, no sin polémica, pero al final ha incluido los métodos basados en efectos como uno de los valores. Se pueden utilizar valores desencadenantes de no efecto para evaluar el estado químico. Realmente ya ha entrado, como si fuera una norma de calidad ambiental. Entonces, es un poco como quieren afrontar el tema de las mezclas o el tema de abaratar los costes de analítica, ¿no? O sea, realmente ya una sustancia individual y un biomarcador van a ser iguales, ¿no? De todas maneras, los Estados miembros en la negociación, dado que hay una gran diversidad de metodologías y pensábamos que abríamos la puerta a nuevas incertidumbres, hemos pedido que estos métodos se vayan implantando, pero que vayan normalizándose vía decisiones de implantación o de ejecución, pero que la directiva marco en la propuesta de modificación ya incluye trigger, values, effect-based methodology y el estado químico, o sea, además de la norma de calidad ambiental. Vale. Así que tenéis trabajo. Vale, pues bien, es buena noticia. Bueno, mañana seguimos hablando porque muchas de las cosas que habéis mencionado, pues hay cosas que las tenemos más o menos trabajadas, otras de los temas, ¿no? Y en algunos casos tenemos o métodos o por lo menos experiencia, ¿no? A la hora de interpretar, por ejemplo. Pero bueno, esto lo vamos a ir hablando en los descansos y mañana en las siguientes tablas. Agradeceros a los tres esta muy interesante ronda y nada, ahora ya toca la comida, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.